Hola y bienvenidos a el video número 145 y vamos a seguir hablando sobre cómo la iglesia está menospreciando el Shem Jehová por añadir a la fe, entonces su propia doctrina. Y entonces vamos a seguir hablando sobre este hecho el día de hoy. La semana pasada miramos fe más el bautismo y esta semana vamos a hablar sobre fe más hablar en lenguas. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por ojos para ver y oídos para oír. Y te damos gracias, Padre, por tu espíritu que nos ha dado vida. Nos levantaste, Padre, de los muertos. Nos diste entendimiento de tu palabra. Y más importante, Padre, tu Espíritu nos está impulsando a obedecer día tras día y matar el yo para caminar en el camino estrecho hacia el fin. Danos las fuerzas, Padre, porque entendemos que aparte de Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo podemos hacer todo. Y te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a hablar esta semana sobre fe más hablar en lenguas, porque hay muchos que enseñan que si no hablas en lenguas, no eres salvo. Entonces, vamos a empezar en Hechos 2, 4 al 11. Y obviamente ustedes han leído estos versículos probablemente varias veces y hay los que han sacado de estos versículos que uno puede hablar en un idioma desconocido y así muestra que tiene el Espíritu Santo. Déjame leer lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Aquí es la clave, este versículo 5, de todas las naciones debajo del cielo. Versículo 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten, aquí todo es bien claro lo que estamos mirando aquí. Todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, aquí miramos el uso de la palabra glosa y vamos a platicar sobre esto en un momento. Pero notan que cada uno está escuchándolo y entendiendo lo que están diciendo. Y en versículo 9 nos dice de dónde llegaron: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tantos judíos como proselitos. Entonces miramos aquí varias naciones varias naciones representadas por la gente que llegaron para la celebración de los días de la Pascua y después Pentecostés. Este quiere decir día 50. Fue parte de la celebración y pueden leer mucho sobre esta celebración en los libros de la ley, porque Dios les dio órdenes celebrar el 50 día. Entonces, miramos aquí que todos, dice en versículo 11, dos más naciones, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios. Y vamos a ir a 1 de Corintios porque Pablo habla sobre el propósito de las lenguas. Pero aquí miramos, en estos versículos están utilizadas dos palabras en el griego que se traducen lenguaje o lengua. En versículo 4 tenemos la palabra glosa. Según el diccionario de Strong's, es de afinidad incierta, entonces quiere decir que no saben exactamente de dónde llegó. Es lengua, por implicación, lenguaje, idioma. Y en paréntesis dice específicamente uno adquirido no naturalmente. Entonces, ¿qué quiere decir no naturalmente? Entonces, Vines explica un poco más. Yo creo que podemos ver lo que quiere decir. El don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Entonces, cuando yo nací en una casa donde hablan inglés y yo aprendí naturalmente inglés. Entonces, más adelante en mi vida, cuando yo era ya adulto, fui a una escuela para aprender el idioma español. Obviamente, este no es mi lenguaje natural. Entonces, no fue naturalmente adquirido. Yo tenía que aprender este idioma. Pero aquí en el libro de Hechos, ellos no fueron a una escuela para aprender. Fue algo adquirido por el Espíritu Santo. Entonces, un don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Estoy leyendo directamente de Vines. En Hechos 2, 4 a 13 se registran las circunstancias desde el punto de vista de los oyentes, para aquellos en cuyo lenguaje se hizo el discurso, constituía un fenómeno sobrenatural. En 1 de Corintios 12, 10, vamos a 1 de Corintios 12, el versículo 10. 1 de Corintios 12, el versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Entonces, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ¿cuáles son estas palabras en el griego? Es la palabra glosa, idiomas. Entonces, miramos que Dios le dio a otros diversos, como dice aquí, géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Y entonces, se habla del don en términos generales. Estoy leyendo de Vines otra vez. Y lo une con el de interpretación de lenguas. Entonces, cuando viene alguien a una iglesia hablando otro idioma, si hay alguien que entiende este idioma, entonces esta persona puede interpretar. Lo hemos hecho varias veces en nuestra congregación porque recibimos gente de los Estados Unidos que no hablan español, y de hecho en mi propia casa, mi mamá vive con nosotros, no habla español, entonces tenemos que interpretar las conversaciones para que ella pueda participar con nosotros. Entonces es exactamente lo que miramos en el libro de Hechos capítulo 2. Vines sigue diciendo, el capítulo 14 de Corintios da instrucciones con respecto a la utilización del don, siendo el principal objetivo la edificación de la iglesia. Notan, es para la edificación de la iglesia. No tiene nada que ver con fe, no es para edificarse a uno mismo, es para edificar a toda la gente presente en la iglesia. A no ser que la lengua fuera interpretada, el orador no estaría hablando a los hombres, sino a Dios. 1 de Corintios 14, 2. Se edificaría solo a sí mismo. 1 de Corintios 14, 4. Entonces, ¿de qué sirve si yo voy a una iglesia donde
todos hablan español y yo empiezo a hablar en inglés cosas escritas en las escrituras. No estoy edificando a nadie más que a mí mismo. Y no sirve para la edificación de la iglesia. Es lo que está diciendo. Entonces, dice, a no ser que interpretara, 1 Corintios 14:5, en cuyo caso su interpretación tendría el mismo valor que el don superior de profecía, por cuanto sería para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:4 al 6. Tenía que orar para tener interpretación. 1 Corintios 14:13. En caso de no haber intérprete, tendría que guardar silencio. Notan esto. Entonces, para los que dicen que uno tiene que hablar otro idioma para mostrar que de verdad tiene fe o que recibió el Espíritu Santo, están añadiendo a la fe una obra de hombres o una doctrina de hombres. Y es menospreciar la palabra de Jehová y es un pecado. Igual como miramos en Malaquías capítulo 1, el versículo 6. Un pecado por lo cual ellos fueron castigados. Entonces, tenía que orar para tener interpretación. Si no hay, entonces guardar silencio. 1 Corintios 14:28. Porque todas las cosas debían ser hechas para edificación. 1 Corintios 14:26. Entonces, si no edifica al total del cuerpo, entonces guarda silencio. Pablo dijo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Entonces, si conozco 10 idiomas y voy hablando estos idiomas, solamente estoy exaltándome a mí mismo. Mire, yo puedo hablar muchos idiomas. ¿Y ustedes? Entonces, no funciona para unir el cuerpo de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, dice el apóstol expresando, es de Vines, el gran objeto en todo ministerio oral. Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. 1 Corintios 14:6. Las lenguas eran para señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. 1 Corintios 14:22. Cuando los incrédulos llegaron, entonces hablaron para que podían entender las escrituras. No más, no menos, fue para edificar a ellos, para mostrarles o enseñarles las escrituras. Recuerden, cuando miramos esto, estaban en Corinto. Corinto era como DF o cualquier ciudad grande, San Francisco, Los Ángeles, donde hay una multitud de etnos de todas partes del mundo. Y entonces es posible tener un edificio, una iglesia donde entran y quieren aprender, pero si no pueden en su propio idioma, entonces alguien tiene que interpretar. La cosa es que hoy en día, como vamos a ver en un minuto, hoy en día hay iglesias en todos idiomas en una sola ciudad. En San Francisco, en Los Ángeles, en DF, uno puede encontrar algo en su propio idioma. Entonces, aquí dice Vines, las lenguas eran para señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, y especialmente para los incrédulos judíos. 1 Corintios 14:21. Vamos a ver, 1 Corintios 14, el versículo 21. Aquí nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos, para la profecía, no a los pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, hay un orden, hay un propósito. Y entonces hacer cosas fuera de esto es añadir a la palabra de Dios, algo que los carismáticos son muy buenos por hacer. Entonces, si añadimos a la fe lenguas, es menospreciar la palabra de Jehová o el Shem Jehová. Muy bien. Sigue diciendo aquí en Vines. No hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica. Entonces quiere decir que hoy en día no hay necesidad, no como en aquellos días. Quiere decir que Dios no puede abrir la boca de una persona que no habla un idioma cuando está presente otro que necesita escucharlo en su propio dialecto o idioma. Obviamente Dios puede. No estamos diciendo que Dios no puede hacer este milagro. Nada más que hoy en día la necesidad de este tipo de milagro es miles veces menos que en aquel tiempo. Entonces, especialmente, ustedes saben, si yo les escribo en inglés, pueden poner todas mis palabras en Google y traducir todo y sale más o menos igual como lo digo. Entonces lo he hecho en español, en inglés. De hecho, en YouTube se puede poner los subtítulos y cambiar los subtítulos a varios idiomas y escucharlo en no sé cuántos, pero muchos. Entonces, la necesidad hoy en día es mucho, mucho menos que antes. Entonces, dice en Vines, de esta manera, esto da confirmación del cumplimiento de 1 de Corintios 13, 8, que este don cesaría en las iglesias, de la misma manera en que cesarían las profecías y conocimiento, en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato, como miramos en 1 de Corintios 14, 6. Al haber sido dadas las Sagradas Escrituras en su totalidad, se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción, edificación, tanto individual como colectivamente. ¿Entienden lo que está diciendo? Podemos encontrar las escrituras en casi todos los idiomas que existen en el mundo hoy en día. Entonces, si uno habla griego, puede encontrar las escrituras en griego. Si habla inglés, en inglés. En español, español. Coreano, coreano. Francés, entonces, ¿me entienden? Entonces, no es como en la primera época. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras en su totalidad. Si es necesario abrir un diccionario y estudiar el griego, pero tenemos todos estos recursos. Es el punto. En el versículo 6 de Hechos capítulo 2 encontramos la otra palabra que se traduce lengua. Es dialectos. Dialectos. En México hay varios dialectos entre el norte de México y el sur de México y en otros estados de México. Hay diferentes dialectos, diferentes palabras que expresan diferentes cosas. Entonces, la palabra dialectos es modo de discurso según Strong's. Y en Vines dice primeramente conversación, discurso relacionado con dialegomai, este es decir. Discursear o discutir vino a denotar el lenguaje o dialecto de un país o distrito. Se traduce lengua en todos los países, en todos los pasajes en que se aparece. Hechos 1, 19, Hechos 2, 6, Hechos 2, 8, Hechos 21, 40,
Hechos 22:2 y Hechos 26:14, esto según Vines. Entonces, lo que pasó en Hechos capítulo 2 es que hablaron en idiomas conocidas y el contexto lo respalda, porque habían muchos de diferentes naciones, como ya miramos, judíos que hablaban diferentes dialectos, y dice que cada uno entendió en su propio idioma. Entonces, añadir a la fe el hablar en lenguas es menospreciar la palabra de Dios y es un pecado. Entonces, debe de dejar de hacerlo. Bueno, vamos a seguir al próximo, que probablemente no voy a poder terminar, porque ahora vamos a hablar sobre fe más reunir en un edificio. Ustedes lo han escuchado que después de recibir a Cristo y ser bautizado en agua, que tienes que asistir el edificio que muchos dicen que se llama iglesia. Sabemos que la iglesia es eclesia, son las personas, no tiene nada que ver con concreto, ladrillos, madera o lo que sea, materiales. No tiene nada que ver. Entonces hemos escuchado que necesitas reunir en un edificio 1 o 2 o 3 veces cada semana. Yo conozco gente que hasta 4 veces, 5 veces cada semana están en el edificio porque creen que les hace mejor seguidores de Cristo, mejor cristianos o más santos o X cosa, no lo sé. Pero ahora vamos a hablar de fe más reunir en un edificio. Y este es un aviso de mi parte. Reunirme no me hace un seguidor de Cristo. No tiene nada que ver. Mi fe no tiene nada que ver con dónde estoy en un día u otro día. Mi fe es algo que Dios me regaló. Puede ser aquí en mi sofá, o puede estar en el medio de una calle, en el medio de una ciudad. Dios va a depositar fe en mí donde Él desea. Pero hay un propósito de reunirnos y no es necesariamente en un edificio. Entonces, de hecho, hoy en día, la mayoría de los edificios que llevan el nombre iglesia, y siempre me hace reír esa parte, Primera Iglesia Bautista. No es la primera iglesia, por favor, cambia tu nombre. Entonces, estos nombres que escogen la gente es algo que me hace reír, pero bueno, ni modo. La mayoría de los edificios están dirigidos por falsos maestros que están disfrazados de luz. Recuerden esto, Pablo lo dijo y nos avisó contra esto, que debemos guardarnos contra estos falsos maestros. ¿Qué implica? Que debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer la pura y sana doctrina, debemos estudiar, debemos abrir el texto y estudiar, escudriñando todo como los de Berea, porque uno no sabe cuando un pastor está mintiendo. ¿Estoy diciendo que a propósito están mintiendo? Tal vez no, pero por ignorancia de las escrituras están mintiendo. Y muchos de ellos no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar que su idioma no es suficiente, que necesitan estudiar el griego y estudiar la historia y muchas otras cosas para llegar a una interpretación mejor de las escrituras. Entonces, vamos a hablar sobre de fe más reunir. Entonces, yo creo que muchos se enfocan en Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Entonces, vamos a verlo. Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Y aquí nos dice,
no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces yo creo que muchos usan este versículo para decir, mire, la Biblia dice que tú necesitas estar aquí cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada vez que tenemos un estudio, tú necesitas estar presente porque así muestras que tú eres un buen cristiano. Entonces, pero la Biblia no enseña esto. De hecho, hay mucho más a capítulo 10 que vamos a ver en un momento. Pero tenemos que entender lo que miramos aquí, que el propósito de reunirnos no es para escuchar música y un sermón, es para promover ágape, fileo y el servicio al cuerpo de Cristo. Esto no lo podemos hacer si estamos sentados en nuestra casa solos. Para poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo de las Escrituras, hay que salir de la casa. No hay otra manera. Hay que enfrentar otras personas. Hay que estar en el medio del público si queremos predicar. Hay que estar en el medio de otros hermanos para poner en práctica las cosas que nos enseña Pablo y Pedro y Juan en sus cartas a la iglesia. Entonces, es importante recordar que eso no habla únicamente de reunirse en un edificio. Se puede reunir en un edificio mientras que están predicando verdades. No deben de reunirse en un edificio solamente por costumbre, porque es algo que mi familia ha hecho por épocas, o bueno, es la única iglesia cerca. Mire, si no pueden encontrar un lugar donde predican la verdad, pueden juntarse con otros creyentes en la ciudad y tener un estudio bíblico. Pueden aprender por medio del internet también. Muchos me han dicho, hermano, ¿qué hago? Porque no conozco a otros en mi ciudad que predican la verdad o estudian la verdad. Pues uno puede publicar en las medias, en cualquier cosa en Facebook. Puede decir, mire, aquí es mi doctrina que sigo. Hay otros que quieren estudiar las doctrinas de la gracia, o quieren estudiar y puede poner exactamente lo que uno cree. Obviamente van a recibir críticas, pero ¿qué importa? Tal vez vas a encontrar una u otra persona que también está en el mismo lugar como usted, que quiere aprender. Entonces, mi punto es que uno puede empezar su propio estudio de las Escrituras utilizando estudios en el internet y abrir la práctica así con otros. Entonces, voy a terminar aquí con esto, porque hay mucho más que decir sobre este punto, y ya estamos a los 29 minutos. Entonces, pues como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.